Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de enseñanzas de la reina Kunti, cruzando más allá de las corrientes de la ilusión. Shrimvanti Gayanti Grinanti Abhikshanaha Smaranti Nandanti Tabehitam Janaha Taeva Pashanti Achirena Tabakam Baba Pravahu Paramam Padambujam. Oh Krishna, aquellos que continuamente escuchan, cantan y repiten tus actividades trascendentales o disfrutan cuando otros lo hacen, ciertamente ven tus pies de loto, que son los únicos que pueden detener la repetición del nacimiento y la muerte. Srimad Bhagavatam 1.8.36. El Señor Supremo Shri Krishna no puede ser visto con nuestra actual visión condicional. Para poder verlo, uno tiene que cambiar su visión actual desarrollando una condición de vida diferente, llena de amor espontáneo por Dios. Cuando Shri Krishna estaba presente personalmente sobre la faz del globo, no todos podían verlo como la suprema personalidad de Dios. Los materialistas como Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha y Shishupala eran personalidades altamente calificadas para la adquisición de bienes materiales, pero no pudieron apreciar la presencia del Señor. Por lo tanto, aunque el Señor pueda estar presente ante nuestros ojos, no es posible verlo a menos que tengamos la visión necesaria. Esta calificación necesaria se desarrolla únicamente mediante el proceso de servicio devocional, comenzando por escuchar acerca del Señor de las fuentes correctas. El Bhagavad Gita es una de las obras literarias populares que la gente en general suele oír, cantar, repetir, etc., pero a pesar de ello a veces se experimenta que el ejecutor de ese servicio devocional no ve al Señor cara a cara. La razón es que el primer elemento, Shravana, es muy importante. Si se oye de las fuentes correctas, actúa muy rápidamente. Por lo general, la gente oye a personas no autorizadas. Esas personas no autorizadas pueden ser muy eruditas por sus calificaciones académicas, pero debido a que no siguen los principios del servicio devocional, oírlas se convierte en una completa pérdida de tiempo. A veces los textos se interpretan a la moda para que se adapten a sus propios fines. Por lo tanto, primero se debe seleccionar a un orador competente y genuino y luego escucharlo. Cuando el proceso de oír es perfecto y completo, los demás procesos se vuelven automáticamente perfectos a su manera. El Señor lleva a cabo diferentes actividades trascendentales y todas y cada una de ellas son capaces de otorgar el resultado deseado, siempre que el proceso de escuchar sea perfecto. En el Bhagavatam, las actividades del Señor comienzan con sus tratos con los Pándavas. Hay muchos otros pasatiempos del Señor relacionados con sus tratos con los asuras y otros. Y en el 10º canto se mencionan los sublimes tratos con sus compañeras conyugales las gopis, así como con sus esposas casadas en Dwaraka. Puesto que el Señor es absoluto, no hay diferencia en la naturaleza trascendental de todos y cada uno de los tratos del Señor. Pero a veces la gente, en un proceso de escuchar sin autorización, se interesa más en oír acerca de sus tratos con las gopis. Esa inclinación indica los sentimientos lujuriosos del oyente, de modo que un orador genuino de los tratos del Señor nunca se entrega a esas audiencias. Hay que oír hablar del Señor desde el principio mismo, como en el Srimad Bhagavatam o en cualquier otra escritura, y eso ayudará al oyente a alcanzar la perfección mediante el desarrollo progresivo. Por lo tanto, no hay que considerar que sus tratos con los Pándavas son menos importantes que sus tratos con las gopis. Debemos recordar siempre que el Señor siempre es trascendental a todo apego mundano. En todos los tratos del Señor antes mencionados, Él es el héroe en todas las circunstancias y oír hablar de Él o de sus devotos o combatientes conduce a la vida espiritual. Se dice que los Vedas y los Puranas, etc., están hechos para revivir nuestra relación perdida con Él. Escuchar todas esas escrituras es esencial. En los versos anteriores, Kunti Devi explicó que quienes han venido a este mundo material trabajan muy duro como asnos y tienen una carga tan pesada que no pueden soportarla. Debido a que sus deseos lujuriosos han creado un trabajo pesado que los pone siempre en problemas, Krishna viene a presentar el sistema mediante el cual uno puede obtener alivio de esta vida continuamente problemática. La religión consiste en las leyes de Dios. La gente que no sabe esto piensa que religión significa fe,
Pero aunque usted pueda tener fe en algo y yo pueda tener fe en algo, y aunque yo pueda creerle a usted y usted pueda o no creerme a mí, eso no es religión. Incluso hay una misión supuestamente religiosa que dice: puedes fabricar tu propio camino. Yata mata tata pata. Lo que tú pienses que es correcto, eso es correcto. Esa es su filosofía. Pero eso no es ciencia. Supongamos que soy un loco. ¿Está bien todo lo que pienso? ¿Cómo podría hacerlo? 2 más 2 es igual a 4 es ciencia. Si creo que 2 más 2 es igual a 5 o 3, ¿se vuelve verdad? No. Por lo tanto, hay leyes de Dios y cuando hay dharmasyaklani, desviación de esas leyes, sufrimos. Del mismo modo que podemos sufrir por violar las leyes del Estado, tan pronto como violamos las leyes de Dios estamos sujetos a muchas tribulaciones. Ahora bien, ¿cómo podemos liberarnos de esas tribulaciones? Krishna viene a liberarnos de ellas dándonos el Bhakti Yoga. Krishna recomienda: hagan esto y si lo hacen obtendremos alivio. Prahlad Maharaj menciona que este Bhakti Yoga consta de 9 elementos: Shravanam Kirtanam Vishnu Shmaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atta Nivedanam Iti Pusarpita Vishnau Bhaktis Chen Navalakshana Kriyeta Bhagavati Ada Tammanye Ditam Uttamam. Escuchar y cantar acerca del santo nombre trascendental, la forma, las cualidades, los enseres y los pasatiempos del Señor Vishnu, recordarlos, servir los pies del loto del Señor, ofrecerle adoración respetuosa, ofrecerle oraciones, volverse su sirviente, considerar al Señor el mejor amigo y entregarlo todo a Él, en otras palabras, servirlo con el cuerpo, la mente y las palabras. Estos 9 procesos se aceptan como servicio devocional puro. Aquel que ha dedicado su vida al servicio de Krishna mediante estos 9 métodos debe considerarse la persona más erudita, pues ha adquirido conocimiento completo. Srimad Bhagavatam 7.5.23.24. Escuchar significa oír acerca de las actividades, la forma, las cualidades, el entorno, etc. de alguien. Si quiero oír acerca de alguien, debe tener algunas actividades. Oímos acerca de la historia. ¿Y qué es la historia? No es más que el registro de las actividades de diferentes personas en diferentes épocas. Tan pronto como surge la cuestión de escuchar, debemos preguntarnos sobre qué tema debemos oír. Shravanam Kirtanam Vishnu. Debemos oír acerca de las actividades del Señor Vishnu o del Señor Krishna, no acerca de las noticias del periódico. Brahma Jishnasat. Debemos preguntar o oír acerca de Brahman, el Supremo. Estas son las afirmaciones de los Vedas. En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna también oímos y cantamos, pero ¿cuál es el tema? El tema es Krishna. No estamos escuchando sobre informes del mercado ni sobre el precio de esto o aquella acción. No, estamos escuchando acerca de Krishna. Y cuando hay audición también debe haber habla o canto, así que hablamos y cantamos acerca de Krishna. Shravanam Kirtanam Vishnu. Y tan pronto como uno se vuelve experto en escuchar y cantar, la siguiente etapa es Shmaranam, pensamiento o meditación. Todo lo que hablamos o oímos lo contemplaremos o meditaremos más tarde. Primero uno debe comenzar con Shravanam, escuchar, de lo contrario, ¿cómo puede haber meditación? Si uno no conoce el tema de la meditación, ¿dónde está la cuestión de la meditación? Por lo tanto, debe haber audición y cantar acerca del Señor Vishnu. La verdadera meditación del yoga tiene como objetivo ver el Vishnu Murti de 4 brazos, que es la forma del Señor que está dentro del corazón. Esa es la verdadera meditación. Ahora los sinvergüenzas han inventado otros métodos que llaman meditación, pero esos no son realmente meditación. Los sentidos son muy inquietos y van de un lado a otro con la mente, pero mediante el sistema de Ashtanga Yoga, que regula la postura al sentarse, la respiración, etc., se pueden controlar los sentidos y concentrar la mente en la forma de Vishnu. Esa concentración se denomina Samadhi y es el verdadero objetivo del yoga. Así pues, el sistema de Ashtanga Yoga tiene como objetivo llegar al punto de Shmarana o recordar al Señor Supremo. El siguiente proceso del servicio devocional es el Archanam, la adoración de la deidad, la forma de Krishna en el templo. Shri Vigraharadhana Nityanana, Shringaratam Mandira Marchanadau, Shri Guru Ashtaka 3. No se trata de que uno deba orar a Krishna una vez a la semana o una vez al mes. Más bien uno debe adorar a Krishna 24 horas al día, Nitya. La deidad debe tener un vestido nuevo todos los días o 2 o 4 veces al día, tantas veces como sea posible. Eso se llama Shringara.
Krishna es el disfrutador más opulento y debemos proporcionarle cosas con las que pueda disfrutar. Por ejemplo, si alguien me da ropa nueva y digo que esta ropa nueva es muy bonita y ese es mi disfrute. De manera similar, debemos tratar de satisfacer a Krishna todos los días con ropas hermosas. La vestimenta para la deidad debe ser de primera clase, la comida que se le ofrece debe ser de primera clase y el lugar donde él se encuentra en el templo debe ser de primera clase o incluso más que primera clase. Además, el templo siempre debe estar tan limpio como el cristal. Todo el mundo comenta que los templos del movimiento para la conciencia de Krishna están muy limpios y deben estarlo. Cuanto más se limpia el templo, más se limpia el corazón. Ese es el proceso del servicio devocional. Cuanto más vestimos a Krishna, más satisfechos nos sentimos. En la actualidad estamos acostumbrados a ver y apreciar nuestra propia ropa. Pienso qué ropa tan cara tengo, y de esa manera me siento satisfecho. Pero cuando vestimos a Krishna sentiremos satisfacción espiritual. Yuktasya bhaktam cha niyunchatopi Vande Guru Shri Charanavindam. Shri Guru Ashtaka 3. Es deber del maestro espiritual ocupar siempre a sus discípulos en la adoración de la deidad de esta manera, y es a ese Guru o maestro espiritual a quien ofrecemos respetuosas reverencias. Con la palabra Shrimvanti Kunti Devi indica que nuestra primera preocupación debe ser escuchar acerca de Krishna. Uno debe estar ansioso por escuchar, porque pagamos una matrícula universitaria y vamos a la universidad para escuchar. Al sentarnos y escuchar al profesor erudito obtenemos conocimiento. Por lo tanto, un devoto siempre se ocupa en escuchar acerca de Krishna. Para aquellos que están cultivando conciencia de Krishna, la primera ocupación es escuchar. Y si uno ha oído hablar de Krishna, su siguiente ocupación es el Bhakti Yoga, será cantar, Gayanti. Los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna van de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? Predicar, cantar, para que la gente tenga la oportunidad de escuchar esta filosofía y tomarla en serio. Grinanti. La palabra Avikshnashaha indica que estas ocupaciones deben continuar continuamente 24 horas al día sin parar. Por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu recomienda Kirtaniya Sadahari. Uno debe dedicarse a cantar las 24 horas del día. Esa es la ocupación de los devotos conscientes de Krishna. Uno puede practicar todos los métodos de servicio devocional o puede aceptar solo uno. Simplemente escuchar es suficiente. Parishit Maharaj no hizo nada más que sentarse ante Shukadeva Goswami y escuchar durante los últimos 7 días de su vida. Si uno simplemente escucha sin hacer nada más, si uno simplemente se sienta en el templo y siempre que habla del Bhagavad Gita uno continúa escuchando, eso será suficiente. Incluso si no entiendes, por favor escucha. La vibración, el mantra te ayudará. La comprensión gramatical o erudita no es muy importante. Uno puede no saber la gramática sánscrita, pero el bhakti es apratijata, inobstaculizable. Nada puede detener el proceso del bhakti. Por lo tanto, uno simplemente debe adoptar este proceso de escuchar como lo recomienda Chaitanya Mahaprabhu. Después de que Chaitanya Mahaprabhu aceptó la orden de vida de renuncia, fue criticado por Sarvabhauma Bhattacharya, cuyo padre había sido compañero de escuela de Nilambara Chakravarti, el suegro del padre de Chaitanya Mahaprabhu, Jagannatha Mishra. Por esta relación, Sarvabhauma Bhattacharya estaba al nivel del abuelo de Chaitanya Mahaprabhu, así que le dijo a Chaitanya Mahaprabhu: eres un muchacho de solo 24 años y ahora has aceptado la orden de sannyasa. Es muy difícil mantener la orden de sannyasa porque para un joven el mundo tiene muchos atractivos, así que debes escuchar el Vedanta Sutra. Sarvabhauma Bhattacharya pertenecía a la escuela Mayavada y esto indica que escuchar es importante incluso entre los Mayavadis, quienes enfatizan la importancia de escuchar el Vedanta Sutra. Los Vaishnavas, los devotos de Krishna, también escuchan el Vedanta Sutra, pero no de boca de los Mayavadis, quienes lo interpretan falsamente y arruinan el proceso de escuchar. Los Vaishnavas realmente escuchan el Vedanta Sutra porque no lo interpretan. Cuando Krishna dice yo soy el Supremo, los Vaishnavas lo aceptan y esa es la forma correcta de escuchar. Si uno interpreta especulativamente el Vedanta Sutra o el Bhagavad Gita diciendo la palabra Krishna significa esto y Kurukshetra significa aquello, simplemente está perdiendo el tiempo. Uno debe escuchar esta literatura tal como es. Así, aunque Chaitanya Mahaprabhu aceptó escuchar el Vedanta de boca de Sarvabhauma Bhattacharya, simplemente siguió escuchándolo durante muchos días, pero no hizo ninguna pregunta. Finalmente, Sarvabhauma Bhattacharya le dijo: mi querido muchacho, estás escuchando pero no haces ninguna pregunta. ¿Por qué? ¿Es que no puedes entender? ¿Cuál es la razón por la que estás en silencio?
Chaitanya Mahaprabhu respondió: sí lo entiendo, pero estoy en silencio porque estás explicando el Vedanta Sutra de una manera especulativa. Por lo tanto, simplemente estoy escuchando los versos del Vedanta Sutra, pero en realidad no te estoy escuchando a ti. De modo que indirectamente dijo: estás explicando el significado de manera tonta. Más tarde dijo: los versos del Vedanta Sutra son como la luz del sol, pero tus explicaciones son como nubes que los cubren. Nadie necesita una lámpara para ver el sol, todo el mundo puede verlo, pero si el sol está cubierto por una nube es muy difícil verlo. De manera similar, el Vedanta Sutra es como el sol, pero las interpretaciones Mayavada ocultan el significado real. Los Mayavadis nunca aceptan el significado directo. Incluso los grandes líderes políticos que están influenciados por la filosofía Mayavada ocultan el significado de la literatura védica especulando. Kurukshetra significa esto y Dharmakshetra significa aquello. Nuestra política, por lo tanto, debe ser escuchar el original tal como es. Entonces será eficaz. Shravanam Kirtanam Vishnu. A Vishnu se lo debe escuchar tal como es. Entonces uno puede meditar en Vishnu y recordarlos. Shmaranti. De esta manera uno se vuelve jubiloso. Nandanti. La palabra Nandana significa agradable y uno entra en contacto con la reserva de placer de esta manera. Por lo tanto, quienes cultivan la conciencia de Krishna tienen que oír acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna y relacionarse únicamente con Krishna. Kunti Devi le dice al Señor: mediante este proceso un día llegaremos a verte. Y cuando uno ve a Dios, a Krishna, ¿cuál es el efecto? Bhava Prabhuha Paramam. La palabra Pravaha significa corriente. Cuando hay corrientes muy fuertes en el río y algún animal es arrojado al agua, se lo lleva la corriente. De manera similar, nosotros somos arrastrados por las corrientes de la naturaleza material que vienen una tras otra como grandes olas en el océano Pacífico. Debido a que estamos bajo el control de las tres modalidades de la naturaleza material, Prakriti, Kriyamanani, Gunai, Karmani, Sarvashaha, estamos siendo arrastrados. Por eso Bhaktivinoda Thakura dice: Mayara Vashe Yacha Veshe. Las corrientes de la naturaleza material nos están arrastrando. Estas son las corrientes del hambre y la sed, del nacimiento, la muerte y la vejez, las corrientes de la ilusión. Somos almas espirituales, pero debido a que hemos sido puestos en el océano material, las corrientes nos están arrastrando. Sin embargo, si nos dedicamos las 24 horas del día a escuchar, cantar y servir seriamente a Krishna, la corriente se detendrá. ¿Dónde se detendrá la corriente? Kunti Devi le dice al Señor: Padam Bhujam, se detendrá a tus pies de loto. Hay que aprender a ver los pies de loto de Krishna y ofrecer un poco de tulasi y pulpa de sándalo a los pies de loto del Señor, y entonces esta corriente de vida material se detendrá. Puede que haya corrientes en el océano, pero si uno consigue un buen barco, puede cruzar esas corrientes muy bien. Como se menciona en otro verso del Srimad Bhagavatam 10.14.58, Samashritaye Padapalavaplavam. Un pétalo de loto es algo así como un pequeño barco, y por lo tanto este verso dice que si uno se refugia en el barco de pétalos de los pies de loto de Krishna, el gran océano del nacimiento y la muerte se vuelve tan insignificante como el agua contenida en la huella de un ternero. En la India, durante la estación lluviosa, los caminos se llenan de barro, y cuando las vacas y los terneros caminan, crean agujeros en los que se acumula el agua. Pero por supuesto, uno puede saltar fácilmente una docena de esos charcos en cualquier momento. De manera similar, aunque para otros el mundo del nacimiento y la muerte es como un gran océano, para un devoto es como un charco. Vavam Budir Vatsabhadam, y puede saltar sobre él muy fácilmente. De esa manera el devoto alcanza Parampadam, la morada suprema. ¿Qué pasa entonces con este mundo material? Padam Patap Yat Vipadam. Este no es el lugar para devotos, sino para personas que sufren. Por lo tanto, Kunti Devi sugiere: esta conciencia de Krishna es la medicina para tu sufrimiento. Tómala y sé feliz. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.